febrero 22. Febrero 22 conmemoramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. La Cátedra de San Pedro. Cátedra es una silla, un asiento, podríamos compararlo con un trono. Obviamente que no estamos celebrando una pieza de un mueble, estamos celebrando el apostolado de Pedro, que está representado precisamente en esa imagen de la cátedra, de una silla. De hecho, existe en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, el altar de la cátedra, un altar que está atrás del altar mayor, el altar central, en el que está un trono bastante adornado precisamente por el gran escultor Bernini, y se le llama el altar de la Cátedra de San Pedro. No quiere decir que estemos celebrando ese trono o esa silla, sino que estamos celebrando el símbolo de la cátedra, la silla de Pedro. ¿Qué es la cátedra? Cátedra es una palabra griega que significa el lugar, el asiento, la silla en donde se sienta el maestro, el guía, el líder, el catedrático. Y tenemos ese término en las universidades, tenemos ese término en muchas otras formas. Desde el Antiguo Testamento vemos que, y aún todavía hoy, en todas las sinagogas existe una silla a la que le llaman la silla de Moisés, el trono de Moisés, la cátedra de Moisés. Jesús mismo hace referencia a eso cuando habla a los fariseos, diciéndoles: ustedes, hipócritas fariseos, se sientan en el trono de Moisés, pero no hacen esto y esto y esto. Entonces, porque el ministerio o la misión de Moisés de enseñar la ley y está representada ahí. Entonces, en esa silla de Moisés se sienta el rabino, que es el que dirige a esa comunidad. Bueno, entonces esos son los conceptos de lo que es cátedra. Nosotros, ¿qué celebramos cuando decimos que estamos celebrando la cátedra de San Pedro? Celebramos precisamente ese concepto de liderazgo, ese concepto de catedrático, del apostolado, de enseñar, de guiar, de gobernar, que Jesús dio a Pedro y a sus sucesores. Por eso escuchamos hoy en el Evangelio de San Mateo el momento de la primacía de Pedro, en el momento en el que, después de que Jesús pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, responde Pedro: tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, basado en esa fe de Pedro, Jesús lo elige a él como cabeza de su iglesia, no por la humanidad de Pedro, que bien sabemos cometió errores, negó a Jesús, errores de los que se arrepintió y lloró amargamente, pero no basado en eso, sino basado en la profesión de fe de Pedro, que Jesús le dice: bienaventurado eres tú, Simón Barjona, Simón hijo de Jonás, porque
Espíritu de mi Padre te ha revelado esto. Y yo te digo, tú eres ahora Pedro, Pedro, roca, piedra, Pietro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, en ese momento, Jesús elige a uno de sus apóstoles para quedarse como cabeza de la iglesia que Cristo mismo funda, que establece. Y lo hace basado, una vez más, no en su humanidad, sino en la fe que profesa Pedro. Le hace Jesús una promesa, no es nada más un comentario, una promesa, ¿verdad? Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Eso es una promesa de Dios mismo, Jesús, que está haciendo a la iglesia que Él está estableciendo, de que no van a prevalecer los poderes del mal. Y le dice también que le dará las llaves del reino. Entonces le da también la autoridad de dejar entrar, dejar salir, de abrir, de cerrar. Le da la autoridad sobre esa iglesia, una autoridad plena, una potestad plena. Y le dice también, le da una autoridad jurídica, una autoridad de juzgar. Le dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esa es una autoridad jurídica que Jesús mismo le está dando también a Pedro, a su iglesia, autoridad para juzgar, para juzgar. Y que esa autoridad y es el resultado de ese juicio va a ser también válido en el cielo. Entonces, esto es lo que celebramos hoy cuando celebramos la cátedra de San Pedro. Celebramos este hecho de que Jesús establece su iglesia y establece un líder en esa iglesia, y oramos hoy particularmente por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. En esta fiesta de la cátedra de San Pedro, oremos por él y también pidamos al Señor que todos nosotros crezcamos en amor, en fidelidad, en obediencia a la iglesia que Cristo fundó, que también nosotros amemos a la iglesia y amemos a nuestro Santo Padre, el Papa, y le demos obediencia también y le escuchemos, y que continuemos también siendo nosotros instrumentos de Dios para que continúe expandiéndose su reino, que es la misión que Jesús ha dado a su iglesia. Amén.